Warren Buffett rompió el silencio con declaraciones que dejaron al mundo financiero en alerta. En su conferencia más reciente, advirtió sobre un déficit fiscal que ya no se puede ignorar. Explicó por qué Berkshire Hathaway acumula más de $300.000 millones en efectivo. Compartió su visión sobre el futuro del dólar y dejó algo muy claro. Estamos entrando a una nueva era de inversión, donde la cautela ya no es una opción. Pero, ¿qué significa todo esto para ti? ¿Está Estados Unidos al borde de una crisis financiera? ¿Tu dinero está en peligro? ¿Y qué puedes hacer hoy para protegerlo y hacerlo crecer? En este video vamos a tomar las ideas más potentes de la conferencia, traducirlas al lenguaje cotidiano y mostrarte cómo pueden impactar directamente en tu bolsillo. Si inviertes, si ahorras o si simplemente te preocupa el futuro económico, este video es para ti. Warren Buffett comenzó la conferencia lanzando una advertencia contundente. Estados Unidos está enfrentando un déficit fiscal que no es sostenible. Este problema no es nuevo, lleva un tiempo considerable arrastrándose, aunque no queda del todo claro si estamos hablando de unos pocos años o de varias décadas. Lo cierto es que no existe un precedente histórico comparable para un país en estas circunstancias, lo que hace que prever cuánto tiempo más podrá mantenerse esta situación sea extremadamente difícil. Cualquier situación que no pueda mantenerse indefinidamente, eventualmente llegará a su fin. Con esto, quiso dejar claro que este nivel de déficit fiscal no podrá sostenerse para siempre. Pero su mensaje no se quedó ahí. También hizo un llamado directo a los inversores. Si alguien se siente incómodo ante la posibilidad de que sus acciones pierdan un 15% de su valor, entonces está claro que necesita replantear su estrategia de inversión. La forma tradicional de invertir puede no ser adecuada en un entorno económico marcado por la inestabilidad y la volatilidad que un déficit fiscal prolongado podría generar. Por eso, más que nunca, es necesario adoptar una mentalidad distinta, una filosofía de inversión que se adapte a esta nueva realidad, para proteger y hacer crecer el capital de forma más inteligente. En medio de este contexto, la conductora del evento presentó una pregunta enviada por Advait Prasad, desde Nueva York. Él observó que Berkshire Hathaway mantiene actualmente más de $300.000 millones en efectivo y activos líquidos a corto plazo, lo que representa cerca del 27% del total de los activos de la compañía. Esto es un número extraordinariamente alto, si lo comparamos con el promedio histórico del 13% que Berkshire ha mantenido en los últimos 25 años. Además, este volumen tan elevado de efectivo ha convertido a la empresa en propietaria de casi el 5% de todos los bonos del Tesoro de Estados Unidos, una cifra que supera con creces lo necesario para cubrir sus obligaciones vinculadas al negocio de seguros. A partir de estos datos, Prasad planteó una pregunta central. ¿Esta acumulación de efectivo responde a una postura cautelosa frente a la elevada valoración actual del mercado y a posibles riesgos? ¿O es, más bien, una decisión estratégica orientada a facilitar una eventual transición de liderazgo, brindándole a Greg Abel la mayor flexibilidad posible para tomar decisiones futuras desde una posición sólida y sin compromisos? A esta reflexión se sumó el comentario de otro accionista, Mike Conway, quien expresó un interés distinto pero complementario. ¿Te entusiasma la idea de que, en algún momento, puedan aparecer oportunidades de inversión realmente atractivas que justifiquen el uso de ese capital acumulado? En conjunto, ambas preguntas giraron en torno al mismo eje: el propósito real detrás de la enorme reserva de efectivo de Berkshire. ¿Se trata simplemente de una visión prudente ante la incertidumbre del panorama económico actual? ¿O es en realidad una preparación consciente para el futuro de la compañía y su nueva etapa bajo otro liderazgo? Warren Buffett arrancó su respuesta con ese humor tan suyo, aclarando que no está acumulando efectivo simplemente para facilitarle las cosas a su sucesor, Greg Abel. De hecho, bromeó diciendo que si Greg termina beneficiándose demasiado después de su partida, eso le molestaría un poco. Pero la razón real por la que Berkshire Hathaway tiene tanta liquidez es mucho más sencilla. Están esperando oportunidades reales que realmente valgan la pena, y cuando aparecen, no dudan en actuar. Mencionó que hace poco estuvieron muy cerca de hacer una inversión de $10.000 millones, y que si surgiera algo que cumpla con sus criterios, no dudarían en gastar hasta $100.000 millones. Buffett explicó que no es difícil tomar decisiones de inversión cuando tienes delante un negocio que entiendes bien, que tiene sentido económico y que ofrece buen valor. El problema es que esas oportunidades verdaderamente valiosas no aparecen todos los días, ni lo harán nunca. A lo largo de su vida, ha vivido alrededor de 16.000 días de mercado, y reconoce que sería ideal si cada jornada trajera varias opciones atractivas para invertir, pero la realidad es otra. A diferencia de un negocio de apuestas, donde uno espera un retorno estable a diario, el mundo de las inversiones exige paciencia
y saber aprovechar el momento justo. La entrevistadora planteó una pregunta enviada por dos accionistas, Mark Bonnke y Helen Friedrien, desde Rapid City, Dakota del Sur, quienes manifestaron su preocupación por la pérdida de valor del dólar estadounidense frente a otras monedas extranjeras. En ese contexto, quisieron saber si Berkshire Hathaway está implementando en 2025 alguna medida específica para reducir el impacto de este riesgo cambiario, especialmente en lo que respecta a sus resultados trimestrales y anuales. Además, pidieron una explicación detallada sobre las estrategias que se están aplicando para enfrentar esta situación. A esto se sumó otra inquietud de una accionista llamada Mary Chang, quien señaló que Berkshire tiene actualmente préstamos denominados en yenes japoneses, lo que podría interpretarse como una forma de cobertura cambiaria vinculada a sus inversiones en acciones japonesas. En consecuencia, preguntó si la empresa planea continuar invirtiendo en activos en monedas extranjeras sin recurrir a instrumentos de cobertura, también conocidos como hedging. Buffett respondió aclarando que la situación con Japón es una excepción dentro de la política general de Berkshire Hathaway frente al riesgo cambiario. En este caso particular, decidieron financiarse en yenes porque las condiciones fueron muy favorables. Esta estrategia fue pensada para equilibrar, hasta cierto punto, el valor de las compras con el valor de la deuda en esa misma moneda. Sin embargo, enfatizó que esto no refleja una política estándar de la compañía, sino un caso especial. Continuó explicando que, en términos generales, Berkshire no realiza coberturas cambiarias ni toma decisiones de inversión basándose en cómo éstas impactarán las ganancias trimestrales o anuales. De hecho, confesó que nunca ha discutido en una reunión de directorio si una decisión aumentará o disminuirá las utilidades a corto plazo. Ni siquiera lo hacía con su socio Charlie Munger. Para él, enfocarse en esas cifras puede llevar fácilmente a manipularlas, algo que ha observado incluso en personas en las que confía, pero que considera totalmente contrario a la filosofía de Berkshire. Buffett añadió que su verdadera preocupación no es la volatilidad trimestral, sino la tendencia a largo plazo de muchos gobiernos a devaluar sus monedas. Esto incluye a Estados Unidos, cuya política fiscal considera riesgosa. Señaló que históricamente, sin importar si un gobierno es democrático o autoritario, existe una tendencia a promover monedas más débiles con el tiempo, lo que afecta el poder adquisitivo y puede provocar inflación significativa, como ha ocurrido en numerosos países desde la Segunda Guerra Mundial. Según él, no existe un sistema realmente efectivo para evitar este comportamiento gubernamental. Y si te interesa conocer más sobre la vida de Warren Buffett, puedes encontrar el enlace a su biografía completa en la descripción. En cuanto a Japón, reiteró que la intención de Berkshire es mantener esas inversiones durante décadas, incluso más de 50 o 100 años. Todo está estructurado para ser predecible y estable a largo plazo. Por eso decidieron emitir deuda en yenes, no como un cálculo contable de corto plazo, sino porque confían plenamente en las empresas japonesas y en la moneda en la que están invertidos. La entrevistadora dio paso a una de las preguntas más repetidas por los accionistas, planteada por Bill Mitchell, quien trajo una propuesta que Warren Buffett presentó en 2003, cuando escribió un artículo en la revista Fortune. En ese texto, Buffett propuso una herramienta económica llamada certificados de importación como forma de enfrentar el creciente déficit comercial de Estados Unidos. La lógica detrás de estos certificados era bastante sencilla. Por cada dólar que un país exportara, se emitiría un certificado que permitiría importar ese mismo monto. Solo quienes exportaran tendrían derecho a importar, ya sea utilizando el certificado directamente o vendiéndolo a otros. El objetivo era equilibrar la balanza comercial, funcionando de manera muy parecida a un arancel, aunque técnicamente no se tratara de un impuesto directo. Sin embargo, lo que ha generado desconcierto es que, recientemente, Buffett cambió de tono al referirse a una medida de este tipo, calificándola ahora como un acto de guerra económica. Esta afirmación ha dejado perplejos a muchos accionistas, ya que parece contradecir la visión que él mismo defendió con firmeza 2 décadas atrás. La pregunta entonces es clara. ¿Ha cambiado de opinión sobre el uso de barreras comerciales como los aranceles o medidas similares? ¿O sigue considerando que los certificados de importación son una herramienta distinta, que puede implementarse sin llegar a ser una agresión económica hacia otros países? En resumen, los accionistas quieren saber si su visión sobre el comercio internacional ha evolucionado con el tiempo o si simplemente distingue entre los mecanismos tradicionales como los aranceles y propuestas alternativas como los certificados, que buscan el mismo fin, pero con una lógica diferente. Warren Buffett comienza aclarando que los certificados de importación que propuso en 2003 no eran lo mismo que los aranceles tradicionales. Su intención no era castigar a otros países, sino alcanzar un equilibrio entre lo que Estados Unidos importaba y exportaba, con el objetivo de evitar que el déficit comercial creciera de manera descontrolada.
Explica que su propuesta no era rígida ni simplista. De hecho, incluía medidas específicas para apoyar a los países en desarrollo, como aquellos del tercer mundo, ya que comprendía que esas economías podrían necesitar un impulso adicional para mantener su crecimiento dentro de un sistema comercial equilibrado. En esencia, su propuesta buscaba un modelo de comercio internacional más justo, donde todas las partes pudieran beneficiarse, sin que una acumulara enormes deudas o dependencias. Reconoce que su propuesta fue vista por algunos, incluido su socio Charlie Munger, como una idea demasiado compleja o poco práctica, incluso comparándola con una de esas máquinas complicadas de Rube Goldberg. Sin embargo, insiste en que su propuesta era mejor que muchas de las soluciones que hoy se discuten respecto al comercio internacional. Después, Buffett aborda un punto crucial. El comercio puede transformarse en un arma política o económica, y eso le preocupa profundamente. Considera que este tipo de tensiones ha generado resentimientos tanto dentro de Estados Unidos como en otros países, y que no es sensato fomentar un entorno donde unos se perciban como ganadores y otros como perdedores. Para él, el comercio debería basarse en la cooperación, donde cada país contribuya con aquello que sabe hacer mejor, como se hacía antiguamente con productos como el tabaco o el algodón. La entrevistadora comenta que el primer trimestre cerró el 31 de marzo, con un aumento en la liquidez de Berkshire Hathaway. Sin embargo, la mayor volatilidad llegó en abril, tras el cierre. Luego menciona a Martin Devine, un accionista escocés, quien pregunta cómo han reaccionado los mercados tras esa agitación y si Berkshire ha visto oportunidades. También recuerda que Buffett habló de una posible inversión de casi $10.000 millones, y le pide que profundice en esa intención y cómo ve el mercado hoy. Buffett decide empezar por la segunda parte de la pregunta y responde que no, que esos $10.000 millones no habrían sido suficientes para aprovechar plenamente las oportunidades que surgieron con la reciente volatilidad. Explica que lo que ha pasado en los últimos 30, 45 o incluso 100 días, este periodo de turbulencia, no es algo extraordinario en términos históricos. De hecho, menciona que desde que Berkshire Hathaway fue adquirida, ha habido al menos 3 ocasiones en las que su valor cayó aproximadamente un 50% en un corto plazo, y en todos esos casos no hubo ningún problema fundamental con la empresa. Eso, dice, demuestra que las caídas abruptas del mercado son relativamente comunes y no necesariamente señalan fallas estructurales. Para poner todo en contexto, compara la situación actual con la Gran Depresión. En septiembre de 1929, el índice Dow Jones estaba en 381 puntos y cayó hasta 42, un desplome mucho más severo que cualquier caída reciente. Así, sostiene que lo que se ha vivido últimamente no califica como un movimiento dramático si lo comparamos con otros episodios verdaderamente críticos. Añade que en sus décadas de experiencia, más de 17.000 días operando en bolsa, ha presenciado muchas situaciones de alta volatilidad, algunas incluso mucho más extremas que esta. Recuerda que cuando él nació, el Dow Jones estaba en 240, y para 1930 ya había caído a 41, lo que muestra claramente que estos movimientos bruscos son parte inherente del comportamiento del mercado. Luego ofrece una observación muy directa. Si a alguien le preocupa que sus acciones caigan un 15%, tal vez esa persona necesita reconsiderar su filosofía de inversión. El mercado, afirma, no se adapta a las emociones de los inversionistas. Son los inversionistas quienes deben adaptarse a la naturaleza volátil, impredecible y cambiante del mercado. Y advierte que, durante los próximos 20 años, es casi seguro que volveremos a ver periodos de alta volatilidad, que podrían incluso parecer suaves cuando los comparemos con otros momentos realmente dramáticos del pasado. Según él, el mercado financiero es un entorno donde ocurren errores grandes y sorpresas inesperadas, y mientras más sofisticado se vuelve el sistema, más sorprendentes tienden a ser estos eventos. Cierra con una reflexión clave. El mercado de valores sigue siendo un buen lugar para invertir, pero solo para quienes tienen el temperamento adecuado. Es decir, para aquellos que no se dejan dominar por el miedo cuando los precios bajan, ni se dejan arrastrar por la euforia cuando suben. Controlar las emociones, reconoce, no es sencillo, pero en su opinión es absolutamente esencial para tener éxito como inversionista a largo plazo. Y con eso terminamos este análisis de Warren Buffett. Gracias por ver el video. Suscríbete para más contenido sobre finanzas e inversión. Hasta la próxima.